Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a esta Eucaristía de la octava de Pascua. Nos reúne la alegría de saber que Cristo vive y que su amor misericordioso nos ha salvado. En este domingo, fiesta de la Divina Misericordia, Jesús sale a nuestro encuentro, como lo hizo con los apóstoles, para infundirnos su espíritu y sanar nuestras heridas con su amor. Sintámonos acogidos y perdonados en la mesa que Él nos prepara. Iniciamos nuestra celebración cantando. Este es el día, este es el día, este es el día del Señor. Cantad aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Si hoy cantamos todos juntos y está alegre el corazón, es por Cristo nuestra Pascua, porque ya resucitó. Es por Cristo nuestra Pascua, porque ya resucitó. Este es el día, este es el día, este es el día del Señor. Cantad aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este segundo domingo de Pascua, recordamos a la Divina Misericordia. El Papa San Juan Pablo II, que había instituido esta fiesta, la gran misericordia en la octava de Pascua, el Señor que tanto amó al mundo, que envió a su Hijo que murió por nosotros, pero que nos ha dado nueva vida con su resurrección. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores y pidiendo su misericordia. Ore, Oriahu, Bereko, Ñande Yara, Ore, Oriahu, Bereko, Ñande Yara, Ore, Oriahu, Bereko, Jesucristo, ore, Oriahu, Bereko, Jesucristo, ore, Oriahu, Bereko, Ñande Yara, ore, Oriahu, Bereko, Ñande Yara. Dios
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios de eterna misericordia, que reavivas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros la gracia para que comprendamos a fondo la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha dado una nueva vida y de la sangre que nos ha redimido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Todos se reunían asiduamente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor.
Que lo diga el pueblo de Israel. Es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón. Es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor. Es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Me empujaron con violencia para derribarme, pero el Señor vino en mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Porque ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe, que es la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciéndole esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío a ustedes. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó:
si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creeré. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurado los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos aquí en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy en este segundo domingo ya del tiempo pascual, que nosotros le llamamos el Domingo de la Misericordia. Y aquí, queridos amigos, justamente nos habla de esa gran misericordia de Dios, el Dios que se entrega totalmente por nosotros. Pero cuando lleva ñandera juetería ñande se da poellamo hay peneño, Y aquí está la gran misericordia de Dios. Mísero es el pobre, corcordis es el corazón. Y ahí se llama de yarañe a llevar el corazón de Dios para con el pobre, para el que necesita. Es decir, todos somos pobres, es decir, todos somos limitados, a eso se refiere. Hay pobreza de platita, ya hay, pero aquí sobre todo la pobreza, queridos amigos, se refiere a nuestro yaguar aireí que somos nosotros, ¿verdad? Es decir, nuestra condición humana, queridos amigos. ¿Cuántos años podemos vivir? ¿Cuánto tiempo estamos aquí sobre este mundo? Pues tengo ya de tu ya. Yo hace poco tenía 15 años, hace poco, hasta ahora. Y no sé por qué, pero se me quedó grabado cuando yo tenía 15 años. Porque en esa época pues, yo tomé la decisión para irme al seminario. Yo digo que por eso, ¿verdad? En ese momento. 14, casi cumplía 15, 14 ahí. 14 era Samía lleva. Y eso se me quedó, ¿verdad? Y es como que yo tuviese 15 años. Ojalá, 15 años eternamente, ¿verdad? Pero, sin embargo, la vida va pasando. Y entonces, esto nos tiene que hacer pensar, queridos amigos, lo que el Señor nos está ofreciendo aquí, ¿verdad? El Señor dice, no tengan miedo, no se cierren. Ellos estaban encerrados, puertas cerradas. Pero el Jesús vivo, el Jesús resucitado vuelve a aparecer, estando incluso las puertas cerradas. Quiere decir que para el Señor no hay nada que se pueda cerrar. Todo se puede abrir, queridos amigos, en la medida en que nosotros también nos ponemos en sus manos. Jesús entra y nos muestra, nos dice, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Nos vuelve a repetir una y otra vez, paz a ustedes, queridos amigos. Y sobre todo nos da una fuerza muy interesante, que dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes le perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se les retengan les serán retenidos. Esto no es solamente para los país, entienden, que yo te absuelvo tus pecados, ¿verdad? No se refiere solamente a eso, queridos amigos, sino que la fuerza del Espíritu, como cristianos, de que nosotros, el perdonar los pecados quiere decir, queridos amigos, hacer que cualquiera de nosotros, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra sociedad, que no está viviendo conforme al Evangelio de Jesús, nosotros podemos pasarle la mano, ayudarle, convencerle y decirle, ¿sabe qué? Este es el camino a la salvación. Nosotros podemos ser hoy y debemos ser los alter Christi, es decir, los redentores verdaderamente en este caminar de la iglesia, en este caminar de la comunidad. Pero somos nosotros. Esa paz sea a ustedes en primer lugar. Y en la medida en que y por eso que nos dice, esta paz, así como Él me ha dado, yo ahora les doy a ustedes y yo les envío a ustedes, para que ustedes transmitan esta paz. Yo también así les envío a ustedes. ¿Y eso lo van a hacer con qué cosa? No porque ven la pendebalea,
sino porque ustedes reciben la fuerza del Espíritu Santo. Es la fuerza del Espíritu Santo que nos ayuda, ¿verdad? Y todo aquello que ofrecemos, o mejor dicho, que Dios ofrece por medio de nosotros, es lo que nos libera. Y todo aquello, queridos amigos, que nosotros predicamos, pero que los perros pellan, no penamos así, no, pella, etc. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Queda retenido en el corazón de esa persona porque es dura a la palabra de Dios, no año convertiséis. Lo que ustedes ofrezcan y ustedes al ofrecer sea recibido por quien te está escuchando, entonces esos pecados sean redimidos. Es decir, esos pecados van a quedar de lado porque oye, bueno, un enduve, oye, bueno, ya por las AP pea que esto y aquello, ni botabeteo, un baile y se pea que esto y aquello. Entonces, y bueno, los pecados quedan ahí. No podemos hacer nada, para eso que está tu libertad. Y eso es lo que te dice el Señor, ¿verdad? Y aquí aparece esta figura de Tomás, queridos amigos. Pero el Señor al final, mire lo que le dice, aparece de nuevo aquí y le dice, trae tu dedo y mete tu mano en mi costado y no seas un hombre incrédulo. Pero ¿en quién es que Tomás no creyó, queridos amigos? En la comunidad, en realidad. Porque es la comunidad que le transmite y le dice a Tomás, hemos visto al Señor. Tomás no es que no cree en el Señor, porque cuando vuelve a aparecer, oye, sueñe para Señor mío y Dios mío, abuelo, ya, ave, feliz porque has visto, sí, por haber visto, pero felices los que creerán sin haber visto, es decir, felices los que creen porque me ven a mí, ¿en quién? En tus propios hermanos, en el hermano que está a tu lado. Pendesu, penderuje y ande, na pebena, peago ya ende. Pepaije y andea, peago ya ende. Pene virecoje y andea, upeago la seña en güeyna. Pendesu y ande, upeago la seña en güeyna. ¿Entendiste? O sea, eso es lo que quiere decir. Felices ustedes que crean sin verme a mí personalmente. Siempre va a aparecer acá uno, cada momento la débora y agua. No. Yo ya aparecí, queridos amigos, y aparezco hoy, encarnado. Y esa encarnación es tu mamá, tu papá, el país, tu amigo, tu esposo, tu esposa. O sea, el que está a tu lado, tu hermano, la carne. Ahí está. En la carne Dios hoy te está llamando a una verdadera conversión. Felices los que crean verdaderamente y ven al Señor en el hermano. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Debería de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones y oraciones. A cada oración respondemos, Padre de misericordia, óyenos. Padre de misericordia, óyenos. Padre eterno, te pedimos por la Iglesia, para que fortalecida en la fe de los apóstoles, sea signo vivo de la alegría y la misericordia de Cristo resucitado, oremos. Padre de misericordia, óyenos. Padre de bondad, acompaña a nuestros gobernantes para que la paz de Cristo los guíe hacia la justicia y el bien común. Oremos. Padre de misericordia, óyenos. Padre, lleno de ternura, mira con amor a los que sufren, que sientan el consuelo de tu misericordia
y encuentren en nosotros ayuda fraterna. Oremos. Padre de misericordia, óyenos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En procesión van el pan y el vino, acompañados de nuestra devoción, pues simbolizan todo que ofrecemos, nuestra vida y nuestro corazón, al celebrar nuestra Pascua y al traer nuestra ofrenda. Haz de nosotros, Dios del amor, imitadores del Redentor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos, tú que nos llamaste a la fe y nos has hecho renacer por el bautismo. Guíanos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu Levantemos el lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Murió, destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Cristo nuestra Creo, Pascua Jesús mío, fue que estás real y inmolado. verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las Gloria a cosas Cristo y deseo Rey recibirte en mi alma. resucitado. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Aleluya. Gloria a Cristo Rey resucitado. Aleluya. Oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia recibida en este sacramento nos impulse siempre a servirte mejor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. El Señor ha estado grande, a Jesús resucitó. Con María sus hermanos entendieron qué pasó. Como el viento que da vida, el Espíritu sopló. Y aquella fe incierta en firmeza se cambió. Gloria al Señor, es nuestra esperanza. Y con María se hace vida su palabra. Gloria al Señor, porque en el silencio guardó la fe sencilla y grande con amor. Alégrate, Reina del Cielo, alégrate. Alégrate, Reina del Cielo, alégrate. Porque el Señor resucitó, alégrate. Porque el Señor resucitó, aleluya. Alégrate, Reina del Cielo, alégrate. Alégrate, Reina del Cielo, alégrate. Porque el Señor vive con nosotros, alégrate. Porque el Señor vive con nosotros, aleluya. Alégrate, Reina del Cielo, alégrate. Alégrate, Reina del Cielo, alégrate. Porque el amor venció a la muerte, alégrate. Porque
porque el amor venció a la muerte. Aleluya. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Alégrate, reina del cielo, alégrate.